bienvenidos a Teledeportes. ¡Qué felicidad! Hoy viernes que nos estén acompañando una hora completa donde vamos a tener muchísima información para todos ustedes, a repasar un poco lo que ha sucedido y por supuesto meternos en lo que viene el fin de semana y en los grandes eventos que tenemos los próximos días acá en Televen. De una vez saludar, muy buenas noches Manuel, te extrañé. Gracias. Manuel Arnaldo, hiciste falta. Pero- te perdiste ciertas cosas. Pero tu tengo legado, cuentos, tengo cuentos. Te puedes retirar tranquilamente. Qué peligro ese anunciado. Adri, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta este match aquí de color, color neutro con un negro, muy bien, muy bien, muy bien. Anthony, muy bien también con la silla. No, todo está bien, todo No, está y bien. con mi lumbago Todo está una bien. maravilla. Y con tu lumbago una maravilla. ¿Cómo estás, Anthony? Bien, gracias. ¿Todo bien? Chévere, sí. ¿Listos entonces para el programa? Vámonos. De una vez, Correcto. vamos con el menú. Mari, ¿cómo estás? Hola Adri, bueno, feliz por supuesto de saludarlos. Acá está el menú deportivo de este viernes, cruces de octavos de final. Esto tiene que ver con la Champions, no tengo mucha voz, pero hago el intento. Además, Clásico Mundial de Béisbol, ya la semana que viene inicia por supuesto el transitar de Venezuela en esta edición de Clásico Mundial de Béisbol con algunas bajas y vamos a estar repasando esto. Además, Recopa Sudamericana y rotación de Venezuela, esto y mucho más. En este Teledeportes del día de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, Aquí cantamos. por Modelo ejemplo, 1, 2, 3, modelo bueno, ese de ahí, 2, Yankee. Mira, Libertadores, vale, hay que hablar también de Yo creo que Deportivo Táchira. es un halago Ya está. que no te protejan mientras haces tu caminata, porque a cualquiera de estos especímenes hay que poner un cuadro, una tabla. Claro, claro. Y aprovecha por una pregunta, aprovecha por Exacto. algo. Pero con María nos podemos dar ese No, lujo. pero por supuesto. Miren, además vemos el estudio, que es un espectáculo nuestro estudio, como saben, aquí en Teledeportes tenemos 2 sets, hoy estamos a casa llena justamente acá. Miren, muchas notas de fútbol. Para comenzar, se dio el sorteo esta mañana tempranito de las llaves confirmadas. Mi Atlético de Madrid, creo yo que entre la combinación que le podía tocar, que era Tottenham o Liverpool, salí lo mejor posible, por lo menos en el papel. ¿Qué les parecen las llaves, muchachos? Bueno, que como siempre le toca lo más difícil a bailarla, o la más fea, bailarla al Real Madrid. Sí, el Madrid tiene un camino complicado. La particularidad de este sorteo, como bien lo explicita aquí esta gráfica, es que el camino de cada equipo ya está definido. Por ejemplo, si llegara a trascender el Barcelona ante Newcastle, jugaría contra el ganador entre Atlético de Madrid y Tottenham. Es decir, ya los equipos sabrían cuáles podrían ser sus rivales en cuartos de final, semifinal y, por supuesto, una hipotética final. O Cruces sea, interesantes. podríamos tener al Barcelona enfrentando al Atlético de Madrid en unos cuartos En de cuartos. final. O Real por Madrid ejemplo. Barcelona, que es la final soñada del fútbol Exacto. español, que todavía no se ha dado nunca en la O historia. Chelsea-Liverpool, por ejemplo, que también es correcto, otra buena, correcto. es otra buena llave. Vamos a jugar un ratico ya que esta tabla está interesante para esto. Manuel, entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea, Yo creo que el Chelsea. ¿sí? Sí, a mí me Diógenes, gusta El PSG. ¿tú, Anthony? PSG, pero terrenalito, ¿viste? Sí, ahí tú sabes, pero cortito. Pero no, realista. no le Sí, sobra o mucho. sea, ¿Cómo no, así? no tan fuerte, o sea, que Poquitico. sangra el Chelsea, el ¿Ah, sí? PSG, sí. Wow. Mira, porque además esto reedita la final del Mundial de Clubes, Mari. No, Ahora, yo voy al PSG. Suponiendo que al Paris Chelsea no le entra frío, que es lo que hemos hablado. O sea, Eso. Manuel Sí. siempre es contracorriente, pero aquí tiene fundamento. Ok, me parece. ok. Galatasaray, No, y Liverpool. PSG ha estado aquí. Sí. Liverpool. Liverpool, Mari. Aquí. Sí, igual, Liverpool. ¿Ustedes, muchachos? Sí, debe ser su favorito. Tiene que ser- Aunque el equipo exótico de esta Champions, ¿verdad, Anthony? Sí, señor. Esa es la palabra es el adecuada. Galatasaray, que Re- sacó al Inter de Milán. Sí, es así. Real Madrid, Manchester City. Pero pregunto yo, pregunta que me hicieron esta mañana. ¿Por qué el Madrid y el City, si son equipos grandes, le toca enfrentarse acá en octavos? Por el sorteo que se hizo cuando se definió la ronda de playoff. Cuando el Madrid jugó contra Benfica, ya sabía que al avanzar tenía 2 potenciales rivales, o Manchester City o Sporting de Lisboa. Hoy se sorteó justamente eso. El Madrid, para imaginártelo, básicamente estuvo pendiente de 2 pelotitas en el bombo, o el City o el Sporting de Lisboa. Pero esto es Ok. consecuencia que el Madrid no Hubo una ronda previa. No Si se hubiese metiera en los estado- 8 directos. Correcto. Claro. O si no hubiese estado estacionado, por decirlo así, en octavos esperando arriba. Esperando. Pero- como están los primeros 8 que ya sabemos que estaban Pero clasificados. no nos equivocaríamos si decimos que Real Madrid y Manchester City es la llave como que Más fuerte. más fuerte, de más Bueno, publicidad, desde el- que genera de- más expectativa. desde el cliché es una final anticipada. Es la llave de la muerte, podríamos sí, decirlo, sí. ¿no? Como Claro. decimos el grupo de la muerte, bueno, esta es la llave de la muerte. Porque más además difícil. lo que se puede venir después está interesante. Acá entre el Real Madrid y el Manchester City, ¿quién les gusta? Yo digo Anthony, Real Mari. Madrid, a pesar de que ¿Sí? su temporada ha sido muy irregular, el Madrid en la Champions es otra cosa, para mí avanza el Real Madrid. Mari, tú, bonita También. pregunta, ¿no? Allá, muchachos. Ay, Dios mío, mira. Y El si City. no juega Mbappé, mejor.
El City. ¿Tú, El Manu? City, el City. Yo tengo que ligar el City por una sola razón. ¿Cuál? Me fastidia el tema de los venezolanos Madrid-Barcelona. Ah, O sea, ok. me fastidia. ¿Hasta Ok. cuándo? O ese sea, tema? ya en el 2026 Juega se acabó. todavía el Madrid. O sea, Sí. ojalá Muy gane el delgado. City No, y pero eliminen ya. al Hay Madrid mucha y ya gente que está. apoya al Ya. City, Y hay ojalá mucha gane gente el que apoya al Newcastle, City. eliminen al Barcelona y se acaba esa. Y Ay, que ahora Manuel, gana el vale. City y gana. Mira, y acá abajo Y el Atalanta Boglin Bayern. también, que gane. Ah, el Boglin me encanta. Mira, Bueno, Atalanta Bayern Múnich. Atalanta es el único equipo del calcio que podría quedar con vida dentro de esta edición de la Champions. Pero no la tiene fácil. No, pero exactamente, rivales nada más y nada menos que la bestia negra de la Champions y yo creo que ¿Le, el Bayern le va da a al pasar. Atalanta, Anthony, para pelearle alguna? No, yo más bien no creo que el creo. Bayern lo aplasta. Lo aplasta, Sí. ¿verdad? Cual insecto. La bestia negra. Además, eso es como la característica de estos equipos grandes alemanes. De este lado, vámonos a este lado de la llave. El Newcastle contra el Barcelona. ¿Qué pasa? Debería pasar el Barcelona, pero fácil, ¿no? ¿Sí, Manu? Yo creo que el Newcastle va a vender cara a la piel, pero pasa el Barça. ¿Sí? Yo voy a ligar a Newcastle por lo antes. Claro, por lo Claro, antes del ya. puesto. Exacto. Un tema que no tiene nada que ver con Con el el deporte, un fútbol, tema hombre, con el personal. fútbol. Oye, Claro. vale, vino londinense, oye, inglés el señor. Mari, ¿tú? Yo igual, Barça. Barça, ¿sí? Sí, sí, ok. claro. Una persona profesional aquí no se Claro, deja llevar por no, colores. no, Atlético de Madrid, Tottenham. Esa es la verdadera caja de Ese bombones sí de lo- Forrest Gump, ¿viste? Ay, no. Aquí cualquier La cosa te verdadera, puede Ahí salir. te puede pasar cualquier cosa. ¿Qué significa eso? La verdadera caja de bombones de Que Forrest tú Gump. nunca Forrest Gump sabes lo dice que en te la va a película tocar. que la vida es como una caja de bombones de chocolate que cualquier cosa te puede Sí. tocar, te puede Ah. ser. Ok. Vea la película. No, yo la vi, pero no me acuerdo. Hace No, y tantos años. esperando su famosa. autobús ahí en la parada con la señora. ¿Hace cuántos años vimos Forrest Gump? Con 20 Jenny. años. Y usted me va a decir con esa realidad capilar que Mucho usted no vio más. Forrest Gump y No, yo yo, sí. no, yo la vi, que no me acuerdo. La vi hace tanto tiempo Con que no me esa acuerdo. realidad Y- capilar. y Ay, estoy ay, seguro ay. que fueron más de 2 o 3 veces. realidad capilar y no tienen la edad Es que por eso le va al City, por eso le va al City, Wow, por solidaridad wow, capilar wow. con Guardiola. Mira, Pero Atlético después de voy a Madrid, España. Tottenham. Ve, Por España ahí, favor. Barcelona contra Atlético de Madrid de una vez. No me Yo pongas coincido. nerviosa, ¿tú? Yo coincido con Dios. igual. ¿Sí? O sea, Barcelona Atlético, en Cuarto de cuartos, final sí. de Se va esa. Bueno, espectacular va a estar. Boglin contra Sporting Lisboa. ¿Le da chance yo creo que al Glim de avanzar o no? Del Bodo Glimt de toda la vida soy yo. Claro, desde la cuna. Por claro, mi yo también. tatarabuelo noruego, Bodo Glimt avanza. Mari, ¿tú? Yo voy a ir por el Sporting de Pero Lisboa. ya- No, pero ya va, o tú lo sea, estás diciendo por... Porque me gusta el underdog, pues me gusta, A mí quiero también. que la Pero- épica del subestimado siga. pero el Bodo Glimt, o sea, eliminó al Inter. No, claro, no está tan loco. O sea, Pero el Sporting de Lisboa es un equipo. Lo que pasa es que normalmente con equipos tan débiles que hacen algo así, como lo del Inter, no les da el combustible para Claro. mucho más cuando quedan más rondas. En algún momento cae, ¿no? Es lo que uno pensaría. Yo no creo que Bodo Glimt vaya a ser campeón, por ejemplo. Pero sí le da para El eliminar cruce al le quedó Sporting. bonito para seguir con la historia, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes no- o sea, no Lisboa creen? es uno de los Lisboa- más débiles. En comparación con Inter, sí, Claro, por ejemplo. Exacto. Bueno, y que además si no le tocaba al Sporting de Lisboa, le tocaba al Manchester City. Así que al Exactamente. final, como por eso es que decimos que le dio el sorteo le dio para seguir sí, sí, soñando, sí, ¿no? sí. ¿Qué creen ustedes? Pero yo ¿Puede? creo que la historia de Lisboa tiene que prevalecer, ¿no? Sí, tú dices que pasa el Sporting. Claro, ¿Tú, sí, Manu? sí. El Bodo Glimt. Yo voy a ligar al Bodo Glimt. Sí, yo también, yo también. Claro. Y para cerrar, Leverkusen contra Arsenal. El Arsenal. ¿Le va a dar frío al Arsenal a esta El instancia? Arsenal, No. el Arsenal. Ok. Todavía no le llega el invierno al El Arsenal, ya Arsenal. va a avanzar el Arsenal. Sí, para mí. Arsenal, muchachos, ¿todos de acuerdo con Que esto? mal Sí, está- sí. que Sí. tan mal puede estar el calcio como para que un equipo italiano nada más esté ahí. Sí, solo uno. el sí. Atalanta. Mira, una pregunta. ¿Va a cambiar este panorama que los equipos ingleses siguen dominando? Hay 6 ingleses Sí. acá. Yo creo que sí, porque la realidad económica de la Premier con respecto al resto de ligas se sigue acentuando, más bien eso no se ha emparejado. Entonces, además del atractivo futbolístico, no solo para las masas, sino para los propios jugadores por ritmo y competitividad, porque eso es como una bola de nieve, mientras más nombres lleguen, más atractivo es para los que no están ahí de ir a esa liga. Yo creo que se va a seguir acentuando con excepciones como Bayern, Real Madrid y Barcelona. Y sería la mejor liga del mundo, ¿no? O sea, se va a estaban mantener. diciendo hace Hace rato. rato lo Sí, es. sigue Ok. siendo la Premier la número uno y Sí. luego viene la liga, podría. Sí, es que podríamos fíjate hacer- que está el coeficiente UEFA, que básicamente le da un número al rendimiento de cada liga en función de cómo avanzan los equipos en competición europea. Y desde hace una década o más, la Premier superó a la liga en el primer lugar. O sea, el calcio está más abajo que la liga. Exacto, pero Creo más que es el tercero. más abajo de la liga y más abajo de la Bundesliga también. Habría que revisar el Porque coeficiente. fíjate que tenemos dos equipos de alemanes Sí. dentro de lo que significa. Lo que pasa es que esta el llave. coeficiente te evalúa una muestra más larga, creo que son 5 5 temporadas, años, correcto, sí. es un lustro. Que eso es lo que usábamos para el Mundial de Clubes. Eso estuvo muy pendiente, ¿te acuerdas? Que la clasificación de ciertos equipos dependía de ese coeficiente que está diciendo Anthony. Por ejemplo, entonces el Barcelona no le dio porque venía
te hacen una muestra de los últimos 5 temporadas, por lo menos eso es lo que se usó en el Mundial de Y no es Clubes, poca cosa porque cuando tú estás en la tercera o cuarta posición, tú puedes perder un cupo de clasificación a Champions. Entonces, de repente, si el Calcio tiene unos malos 5 años, terminan clasificando 3 y ese cuarto cupo se lo Claro, pueden dar a la pero es que ha Bundesliga tenido si lo unos años supera. duros. Claro. Sí. Por eso que no está en peligro que la Premier deje de ser número 1. No vale. No, yo para tampoco creo. nada. Tú imagínate a Vale, Está Sinner, reafirmando la fortaleza que tiene el fútbol es inglés. verdad. en el imagínate a Alcaraz, bueno, Exacto. Sí, votado cómodo. en el número 1 del ranking ATP. Cómodo Por lejos un y rato. tranquilo. Chile. En el tema del cobro de penales, que fue donde se definió todo, porque creo que el Táchira hizo muy buen juego de visitante, pero no le dio en la tanda de penales porque también en el lugar que escogieron para cobrar los penales, no solamente le afectó a los pateadores venezolanos, sino además A todos, los representantes del Deportivo Táchira, sino que además a todos los futbolistas del Deportivo Tolima también veíamos cómo se resbalaba. O sea, Claro, y pasaba escogieron algo allí. un punto Sí. donde estaba muy húmeda el césped y por tanto se caían y no tenían la precisión adecuada. Entonces tenías que colocar más bien el balón, más que la potencia que ibas a realizar para cobrar el tiro penal, pues era más colocación. Y le favoreció definitivamente a Tolima porque obviamente es su escenario, es su Sí, sabes Ya estadio. que había un Ibagué. condicionante, ya había un condicionante de plano. Pero Claro, ahí pero hubo, ahí no me ahí hubo- para gustó. quien no lo sepa, ahí hubo doble sorteo, es decir, el árbitro con la moneda sorteó, él les habrá dicho a los capitanes, mira, rojo es este arco y Claro, azul este. Y claro. lo que no es que lo eligieron ellos. Luego sí se sorteó quién arrancaba pateando, no. A mí no me parece que los penales eran normalmente lúdicos, pero con condicionantes de la cancha, como explica Mari, sí lo vuelve un poquito más aleatorio todo, porque cómo controla quién se resbala y quién no, ¿no? No. Sí, no está Mira, fácil y para los muchos equipos cobros que se venezolanos fueron. también en muchos penales, de verdad que Sí. Venezuela en penales. Bueno, si Bueno, ya por Contreras historia y estuvo actualidad bien. estuvo bien Contreras. Camargo en No, este no, caso. Camargo, claro, pero Contreras digo como portero venezolano que estuvo con el Ah, con Barcelona. Barcelona, sí. Sí, estuvo bien, Estuvo en, bien, en claro. el cobro de penales, que eso fue antes de ayer. Contra Argentinos Juniors. sí. Exactamente, y lo sacó a Argentinos Juniors. Pero el tema de Camargo paró uno, pero lamentablemente también es lo que digo, pues a lo mejor tú puedes estudiar los pateadores, pero con ese condicionante que no sabes si si va a cobrar como regularmente Claro. lo hace o va a colocar, creo que también frena un... Mira, de yo- hecho, Ahí él sí es conversó más- mucho con el árbitro. Más azaroso Camargo. que en otros momentos, ¿no? O sea, ella Es lo que juega mucho estábamos el tema diciendo. de- Mira, Miren, más rapidito, creo que habláramos con mucha más de certeza de Camargo para la selección si el universo de arqueros no fuese tan amplio en la Claro. selección venezolana. Sería más escandalosa la necesidad de llamarlo a la selección Minotinto. Anda muy bien Camargo. Mira, les pregunto algo, antes de pasar a la Recopa Sudamericana. Recoba lo trajeron para avanzar en la Libertadores. Para Hasta tener los una momentos, buena ¿qué nota? ¿Qué nota le ponemos Del a 1 al Recoba? 10, como un 7. Tuvo ¿Sí? un par de deslices, me parece, en el torneo local, tratando de priorizar esto. Ahora sabe peor el sacrificio en el torneo local de pérdida de puntos Por eso. porque te elimina Tolima. Pero no sé hasta qué punto pero puedes... viste ayer lo que hablábamos, ¿no? De la titularidad o no de un jugador que fue el que marcó el gol, ¿no? O sea, Si es que físicamente dicen que no anda bien Cariaco sí, y que eso pero justifica. fíjate que Cariaco fue el que terminó marcando. Pero ayer. no sé si hasta De pero- darle la pero- posibilidad de ir a penales. Pero de meterlo en extenderlo. esos últimos minutos, Pero- pero y que haya hecho eso, Mari, creo que al final como que refuerza Es el revulsivo. No. y refuerza lo que dice No estoy de Recoba, acuerdo. ¿no? Entra en los últimos minutos y es donde funciona, quizás viene por ahí. Él ve algo en los entrenamientos que no estamos viendo nosotros también, ¿no? No, Creo total, yo no digo que no sea acertado lo que está haciendo el técnico, pero creo que sí puede, el jugador le está diciendo al técnico claramente que está para un poco más. O sea, ustedes se acuerdan con el Inter Miami y lo que pasaba con el venezolano, con Velasco. Segovia, que el técnico también lo sacaba al minuto 70, 60 del juego porque decía que no tenía para terminar el juego completo. Y es un muchacho, o sea, eso también depende mucho de cómo lo evalúan los técnicos. Tienes toda la razón, pero si te está rindiendo y te está haciendo goles y está dejando claro que si tiene condiciones físicas, pues dale la oportunidad desde un principio. Falte. Miren, Anuel, mira, Dios, vean, de una vez. Sí, vean. la China Taipei Mira. contra Australia, la antesala a las 10 de la noche y la voz de Playboy a las 11 de la noche. Será ¿Eso cuándo nuestro primer juego del Clásico El Mundial. miércoles, ¿no? sí, Estoy sí, estudiando ya, ¿viste? Eso Manuel es, Rodríguez? ya. Bueno, ustedes saben por qué Manuel pregunta eso. Miren, ya Germán Augusto está conectado porque vamos a hacer un contacto con él para hablar del clásico. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos muy felices. ¿Germán Augusto llegó? Germán Augusto todavía no ha llegado, pero va a llegar. Ok. ¿Tú Falta estás poco. estás haciendo me tienes nerviosa. Yo voy a mandar a la pausa de una vez porque ya empezó Manuel con sus preguntas. Me pone nerviosa. Sobre Pausa, todo ya al venimos. final de Nos pone a calcular usos horarios. Naguará. Ya venimos. En mí son bestias muertas porque jamás me muerden.
Cansado de escuchar la voz de la inclemencia, la huérfana de amor, la llena de... Regresamos. Marzo es vino tinto, Mari. Bueno, tendremos amistoso internacional entre Brasil y Venezuela. Esto tiene que ver con el fútbol femenino. Va a ser el 4 de marzo, por cierto. Y luego, bueno, el debut oficial de Osvaldo Vizcarrondo como técnico de la selección de mayores. Van a estar en el FIFA Series masculino el 27 de marzo a las 6 de la mañana. Será este juego frente a Trinidad y Tobago. Y luego el 30 de marzo contra Uzbekistán. Un poquito más tarde. Todo A eso, una por hora supuesto. ¿Lo por van aquí, a por ver por tele. dónde? Muy bien. Oye, tuve Tenemos en tuve todo. un déjà vu ahorita aquí hablando contigo. Mira, Tenías una pregunta, ¿no, Manu? Sí, esta... ¿Cuál es la pregunta? No, vale, serio. Estas fechas, los equipos están obligados a ser los jugadores. La que se fecha señor. FIFA, ¿no? De fecha Ah, FIFA. En fecha FIFA, así que si así lo decide el técnico, pues puede convocar a todos los que él consiga. O sea, no hay posibilidad que nieguen a No, las estrellas de la a ningún selección. Bueno, se puede argumentar compromisos con los clubes que alguna vez ha pasado, pero no porque los clubes tengan el derecho a negarse a ceder el jugador. No es como la MLB y el Clásico Mundial. O sea, no son fechas que es Sí lo que opcional. quieres, No, sí lo no, que no. quieres, a Es dónde fecha quieres FIFA. llegar. Va a O sea, haber equipos es- del Mundial que se van a preparar estos días con sus Claro, amistosos imagínate y eso. Venezuela juega el Es FIFA. el debut Series. oficial entonces Osvaldo Vizcarrondo. Oficialmente, No interinato. cero No, interinato. interinato. Muy bien, muy bien. Bueno, ya lo saben, lo van a ver a través de Televen, que está en todo. Estamos tan en todo, que de una vez, mira, por arte de magia vamos a incluir acá en este programa y en este segmento donde vamos a hablar mucho del Clásico Mundial de Béisbol a nuestro querido, extrañado y adorado Germán Augusto Cartaya. A mí sí me hace falta tú, ¿vale? ¿Ah? Yo sí te extraño. Menos mal que ya pronto Igual, tenemos de igual. vuelta. ¿Cómo estás, Germán? No, chévere, chévere, ¿cómo están todos por allá? Y los veo como siempre activos, siempre pendientes. Y bueno, también por acá estamos ya muy pendientes de lo que es el Clásico Mundial. Manuel preguntaba por allí si ya llegué, si no he llegado. Evidentemente no he llegado. Pero bueno, como el mensaje ese de las camioneticas. Cristo viene, yo no soy Cristo, pero a veces llego de vez en cuando. Germán viene. Ah, bueno, imagínate. yo pensé tú. que iba a ser Qué falta bueno, poco, Germán. Augusto. Qué bueno que hiciste esa aclaratoria importante, ¿no? Que No lo bueno, que por ahí entendí, pero vienes el está camino. bien. Qué relajo, ¿no? Sí, no, todo bien, todo bien. Mira, vamos a hablar del clásico, muchachos. Como te diste cuenta, Germán, fui la que más me alegré de que vinieras. Nadie aquí aplaudió, nadie dijo, Germán viene de vuelta. Te lo No, no, yo te lo agregué- anoto por ahí súper para claro, cuando estoy súper regrese. Yo agregaría que no fue la que más se alegró, fue la única que se alegró. No se metan en ese saco, yo generalizar siempre es malo. mío, pero- No hay nada que celebrar tampoco. Mira, Germán, no está fácil, ¿no? Venezuela con el tema del picheo y todo lo demás, ¿no? Se siguen sumando bajas, pero yo creo, Germán, ciertamente, que nosotros no le estamos dando la dimensión requerida a los lanzadores que vienen a suplir a las ausencias que ya todos conocemos. Sí, evidentemente el equipo de Venezuela tiene esas falencias en el picheo, pero yo creo que no es el único. Y cuando obviamente nosotros, por ser venezolanos, estamos muy pendientes de las ausencias de Venezuela. Y yo sé que mal de muchos es un consuelo de tontos a veces, pero si uno mira a Puerto Rico, que además va a ser local en uno de los grupos, y el Puerto Rico no tiene a Francisco Lindor, a Javier Báez y a Carlos Correas, que son sus tres principales figuras ofensivas, también por el mismo tema del seguro. Entonces uno pudiera decir, bueno, sí, esto es un problema de Venezuela, pero en realidad es un problema de todos, y ahí vemos precisamente las bajas, ¿no?, que ha tenido Venezuela en el Clásico, lo de Altuve, que ya se sabía porque no recibió el permiso del seguro, luego Robert Suárez, que por decisión personal no decidió ir, vamos a agregar allí a Edgardo Enríquez, que también por decisión personal no quiso ir y creo que hubiese sido un gran cerrojo también, Pablo López, que se va a perder toda la temporada, José Alvarado, que no recibió el permiso, Daniel Mosqueda se lesionó, y Germán Márquez, que también a última hora decidió pues no asistir, y bueno, Martín Pérez, que también es otra ausencia notable. Venezuela tiene que lidiar con esto y todos, muchachos, o sea, es parte de la dinámica de este torneo, nos guste o no. Mira, Germán, ¿quién puede ser el cerrador, muchachos? Diógenes, Anthony, Mari. Daniel Palencia. Sí, Daniel Palencia. ¿verdad? Es el que se perfila con... Tuvo Creo 22 yo. salvados con los Cubs, ¿no? La temporada pasada también por Sí. allí hace el trabajo, pero es el nombre que emerge luego de, primero la ausencia de Robert Suárez y después la de Alvarado, ¿cierto? Sí, y nosotros cuando proyectábamos a Venezuela, Manuel, Germán, muchachos, lo proyectábamos como quizá la mejor selección en cuanto a bullpen se refiere. Sí, y yo voy a caer, Germán, en el juego contra Países Bajos, porque pareciera que mucha gente de este juego como ganado, y este es el juego que para mí puede complicar a Venezuela. El juego contra Países Bajos, juego difícil. El picheo de Venezuela no va a estar bien o no como esperábamos para este primer encuentro.
y creo que por allí pasa la posibilidad de avanzar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. El juego del grupo de Venezuela es contra Países Bajos. O sea, yo creo que aquí no hay discusión que si Dominicana, que si evidentemente Dominicana es el macho de la partida en términos coloquiales, pero es que el juego que te daría la clasificación, el que no te enreda el grupo, es contra Países Bajos, y porque además todo apunta a que vas a tener a Ranger Suárez como tu mejor abridor. El picheo de Países Bajos deja muchas dudas, pero este es un line-up que batea muchísimo. O sea, es un line-up de figuras grandes ligas, desde el primero hasta el noveno: Didi Gregorio, Sander Bogaerts, Ozzy Albies, y solamente un pitcher como Ranger Suárez, creo yo, tiene la capacidad de poder dominar este line-up de principio a fin. Si Venezuela no gana contra Países Bajos, se enreda todo, porque entonces tienes que esperar que Países Bajos sea sorprendido por Nicaragua, por Israel. Tú estás obligado a ganarle a Dominicana. Es verdad, Dominicana es, repito, el más duro del grupo, pero la lógica y lo que queremos todos y lo que se aspira es que Venezuela y Dominicana lleguen a la última jornada, los dos con 3 victorias sin derrotas, y que simplemente se esté definiendo el primer lugar del grupo. Claro. El primer lugar del grupo no es poca cosa, porque el primer lugar del grupo es esquivar a Japón o no. Si tú no quedas primero, te va a tocar Japón en cuartos de final, pero ese es otro tema. Ya no hay la presión de supervivencia, y el juego contra Países Bajos es supervivencia. O sea, tú pierdes el primer día y se te enreda el papagayo por el resto del torneo. Germán, abrazo. Por aquí Antonia Bellas. Bueno, para aclarar, a mí sí me alegra que Germán vuelva, ¿no? Por si acaso. Bien. Generalizar siempre es un error. Yo voy a decir como yo lo dicen los dudo. abuelos, tarde piastre. Tarde pillado. No quería interrumpirlo a ustedes en su debate. Mira, inevitablemente en las últimas semanas hemos centrado nuestro debate en los principales candidatos, y es obvio que así sea, ¿no? Estados Unidos, Japón, República Dominicana y Venezuela, incluso probablemente en ese orden de favoritismo, diría yo. Pero entonces, desde la perspectiva del gallo tapado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Canadá, la propia China Taipei, que entiendo que sorprendió a Japón en el Premier 12, y ellos autoconsideran que tienen la mejor generación o el mejor roster de su historia dentro del clásico. Puerto Rico, a pesar de las ausencias, Corea. ¿Qué selección crees tú que pudiese dar una sorpresa en el clásico? Yo creo que Canadá tiene como, uno analiza el roster de Canadá, no está Freddie Freeman, pero sí también del primero al noveno tiene grandes ligas. Yo creo que Canadá pudiera esquivarse y meterse en semifinales, porque Canadá está en la parte alta de la llave con Estados Unidos, México, Puerto Rico, y entre esos 4 debería estar esa semifinal. Uno ve los 4 grandes favoritos, que son Estados Unidos, Dominicana, Japón y Venezuela, pero es que Estados Unidos no tiene a ninguno de esos 3 en el camino. Es decir, solamente se va a enfrentar a uno de ellos en una posible final. Es por eso que, sin duda que Estados Unidos es el favorito, pero además del roster es que tiene el camino mucho más ligero para llegar lejos. Y entonces en ese camino un poco más ligero pudiera colarse Canadá, y por qué no dar la sorpresa. Yo creo que el candidato indiscutible es Estados Unidos. O sea, sería muy mezquino decir que no es así. De hecho, creo que sería un fracaso para Estados Unidos no quedar campeón con los 2 Cy Youngs, con los 3 primeros en la votación al MVP de la americana, como George, Cal Raleigh y Bobby Witt Jr. Estados Unidos probablemente ha armado el mejor roster en la historia del Clásico Mundial para ellos con respecto al picheo. Así que yo creo que no hay discusión allí. Pero los otros 3 que pudieran hacer la oposición tienen que matarse entre sí en el otro lado de la llave, que son Japón, Dominicana, Venezuela, incluso por allí Países Bajos, Corea. Todos están del otro lado. Entonces uno ve una especie de masacre, digamos, en un lado, en la que todos se van a estar degollando entre sí, y Estados Unidos con un camino mucho más ligero pensando en la final, y por allí, quién sabe, Canadá puede llegarle. Bueno, no nos sorprende nada de eso. Ya creo que lo habíamos evaluado, y Estados Unidos creo que tiene todas las condiciones para quedar como campeón de este clásico. Ahora, Germán, tú que eres un estudioso de esto, si yo te preguntase cómo sería la rotación de lanzadores en los 4 juegos de Venezuela, o sea, ¿a quién pondrías tú en el primer juego? Por ejemplo, en el inaugural de Venezuela, en el Clásico Mundial, a lanzar, a abridor. ¿Y a quién pondrías, porque la gente está muy expectante sobre eso, a quién pondrías a lanzar contra Dominicana? ¿Cuál brazo guardarías para enfrentar a Dominicana, que, como bien tú decías, es el rival más fuerte dentro de este Clásico Mundial para Venezuela, al menos en el grupo? Sí, pero aunque Dominicana es el rival más fuerte, Mari, es lo que te dije, ¿no? La idea es ganar los 3 primeros juegos y llegar clasificado a ese juego con Dominicana. Yo no me guardaría nada en los primeros 3 juegos. Yo creo que hay que asegurar con Ranger Suárez abriendo, no solamente porque Países Bajos, ya lo explicaba también Manuel, es el rival más peligroso, más descuidado de este grupo,
más allá de que Dominicana tenga más talento, es por el orden en el que está hecho el calendario, y luego eso te permitiría tener a Ranger Suárez para los posibles cuartos de final o semifinal. Entonces yo creo que hay que abrir con Ranger Suárez. Yo le tiraría de una vez a Eduardo Rodríguez, que en teoría Eduardo Rodríguez queda como el de más jerarquía, ¿no? Después de Ranger Suárez ante las ausencias. Entonces muchos dicen, bueno, guardar a Eduardo Rodríguez ante Dominicana. Yo iría de una vez con Eduardo Rodríguez para el juego 2. Y después, bueno, hay que ver, ¿no? Keider Montero es una opción, Antonio Sensatela es la otra. Y mucha gente no ha hablado de Joendris Gómez, que puede ser utilizado en una especie de opener, piggyback en alguno de esos juegos con Sensatela. Y yo creo que entre esos 4 o 5 va a estar esa rotación. Repito, Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez, Keider Montero, que puede ser el juego 3, y Sensatela, Joendris Gómez. Ricardo Sánchez no va a abrir, no creo que vaya a abrir. Ricardo Sánchez iría como una especie de relevo situacional. Yo creo que sí. Yo sí creo que va a abrir, Germán. Yo creo que sí va a abrir Ricardo Sánchez. ¿Contra Dominicana? No, ¿Tú crees que sí va a abrir? No. Yo creo que va a ser el abridor contra Israel. Yo también creo que va a lanzar. Y tendría que ser un piggyback con otro, ¿no? Claro. Hay que ver también Sí. cómo está ese scouting. Ahora, pero me preguntaron, ¿cómo lo haría yo? Yo iría con los 3 mejores caballos en los primeros 3 juegos. Contra Dominicana vemos que hay que ganar, repito, pero ya tú entrarías a ese juego clasificado. Y que no se nos olvide que Jesús Luzardo puede entrar como pitcher designado para unos posibles cuartos de final. Entonces Jesús Luzardo sería mi pitcher de los cuartos de final. Claro. Y Ranger Suárez una posible semifinal. Pero se supone que Venezuela, está bien, va a estar clasificado, pero ahí se va a estar peleando es quién va a ser el primer puesto, ¿no? ¿Quién va a ir de primero y quién va a ir de evitar segundo? a Japón. ¿Quién va a evitar a Japón? Exactamente, porque si clasificas el primero, evitas a Japón, si le ganas a Dominicana, digo, ¿no? Entonces creo que ese juego también es súper importante. Evidentemente, pero este es el juego de la sábana corta, ¿no? ¿Qué te tapas, no? Porque no tienes mucho. El cuero seco. O te tapas los pies o te tapas la parte de arriba. Y yo, si tú me pones a escoger, yo quiero llegar a ese juego de Dominicana con 3-0. Y bueno, ya veremos qué puede suceder en ese cuarto desafío, porque ya Venezuela tiene malas experiencias guardándose pitchers para juegos que todavía no han disputado, ¿no? Sí, y guardándose pitchers para innings que todavía no han llegado. Entonces, yo creo que eso tiene que estar allí presente. Mira, tú hablabas de lo de Luzardo, ¿no? Eso es parte de esa reserva que pueden entrar en las siguientes rondas. También ahí se une Eiberson Castellanos, José Álvarez, Jesús Luzardo, que ya lo decía Germán, y Eduardo Salazar, ¿no? Y nos hemos enfocado mucho en los lanzadores, porque bueno, creo que ha sido el aspecto del roster de Venezuela que más ha sufrido modificaciones de cara al cambio. Pero ya que te tenemos allí, Germán, háblanos de lo que es la parte de la ofensiva venezolana, cómo la ves, cómo ves ese line-up, el orden quizás a nivel ofensivo que puede presentar allí Omar López, y bueno, el otro aspecto del juego que siempre hay que tenerlo en cuenta, que es la defensa, ¿no? Que yo siento que en el outfield lo tenemos muy bien, aunque ahora con esa noticia de que Wilyer Abreu va a jugar left field, bueno, todas esas modificaciones que ya sabemos que el Clásico ha tenido. Háblanos de esos dos aspectos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el line-up no tiene nada que envidiarle a ninguna otra selección. Es un line-up blindado, a nivel de Estados Unidos incluso, el de Japón, de Dominicana. Yo estoy muy contento con el line-up que hay. Creo que la defensa es buena, aunque no esté José Altuve. El hecho de tener alrededor de la segunda a Andrés Jiménez y Ezequiel Tobar, por ejemplo, creo que va a dar muchas garantías defensivas, o incluso con Gleyber Torres. Hay que ver qué terminan decidiendo con Arraez, que pues habían declarado que podía jugar segunda, aunque yo creo que debe ser más, sería de más valía pues tenerlo en primera base. Evidentemente el cuerpo técnico sabe más que yo, sabe más que nosotros. Yo no hubiese cambiado un guante de oro en el right field de posición. O sea, si ya tú tienes un guante de oro en una posición, yo lo mantendría en esa posición. Yo pensé que se iban a ir con Chourio en el jardín izquierdo, con Acuña en el jardín central y con Abreu en el jardín derecho. Sin embargo, repito, creo que es una modificación menor. Creo que la defensa de Venezuela está garantizada, tomando en cuenta que Michael García puede jugar una tercera base de calidad porque es guante de oro también. Y en el line-up pónganlos como los pongan. O sea, si tú quieres poner de primer bate a Acuña o a Arraez, o quieres bajar a Arraez de noveno y poner de cuarto bate a Salvador o a William Contreras, yo creo que ahí la verdad Venezuela tiene muchas variantes y yo estoy tranquilo con la ofensiva. Este equipo va a hacer carreras, pero en donde te enfrentas a los mejores del planeta no vas a hacer 8 o 10 carreras todos los juegos. Entonces es por eso que hace falta que el picheo aparezca, ¿no? Porque a este nivel y en este momento de la temporada en la que los bates no están a tono, es mentira que tú vas a hacer 8 o 10 carreras por juego. Entonces tú necesitas que con esas 5, 4, 6 que hagas, pues el picheo te ayude, ¿no?
Ah, bueno, que es Yo donde cobra más yo importancia no creo eso, que ¿no? Ronald Acuña vaya a estar de tercer bate en adelante. Yo creo que va a ser el segundo o primer bate de la selección porque me parece, muchachos, que es el que mejor está en cuanto a swing se refiere. Ya lo vimos aquí en Venezuela y me parece que está teniendo buenos swings en el sprint training. Y ya que no va a estar Altuve Sí, como Sí. primer bate. Y va a ser el primer bate de Atlanta, así es que yo creo que es Primer bate. la alternativa de Venezuela como primer bate. ¿Tú lo ves así, Manu, también? sí, yo creo que debería ser, yo creo que Acuña y Chourio tienen que ser el 1-2, si tú me preguntas a mí. Sí. Mira, y yo no sé si podemos repasar los jugadores que entraron, ¿no? Porque también la afición ha estado hablando de si fueron los seleccionados los correctos para reemplazar a los lesionados. ¿Tú lo ves que eran los nombres ideales, Germán? Yo creo que sí, Manuel, porque tampoco hay tantos. O sea, hay que recordar que a ver, hace falta disposición y hace falta también calidad de Grande Liga. Ahí vemos a Jonathan Díaz, también por supuesto a Anthony Molina, que es un muchacho Grande Liga de Colorado, que la gente obviamente no conoce mucho, aunque ya ha lanzado con Bravos aquí. Cristian Suárez tuvo una gran campaña con los Tigres de Aragua y Luis de Ávila, que también es un lanzador con su experiencia en el Big Show. Que hubiésemos querido tener a Bruce Graterol, que está lesionado, a Robert Suárez, que no quiso ir, Edgardo Enríquez, que prefirió también no ir. Pues mira, evidentemente, ¿no? Pero nosotros sí no tenemos un abanico de pitchers relevistas como tienen los dominicanos, que es la realidad, que en cualquier roster de 40 de Grandes Ligas se aparecen 2, 3 dominicanos que lanzan 90 millas y uno no los conoce, aparece Juan Pérez y no sé, y Carlos Ramírez, parece un poco dominicanos que uno no conoce y todos te pueden lanzar 98, 100 millas. Venezuela no tiene eso y Estados Unidos, que obviamente es la principal granja del béisbol. Entonces yo creo que lo importante es que quieran estar y ciertamente a Omar López pues le ha tocado hacer un poquito de maromas y recordemos que no pudieron estar los de Japón porque hay que pagar un seguro por cada uno que cuesta entre 60 y 90 mil dólares y no había, la Federación de Béisbol no tenía cómo económicamente costear esos seguros. Bueno, Germán, quédate por allí que vamos a hacer una pausa, pero al regreso queremos seguir conversando contigo. Así que pausa en este Teledeportes de viernes y ya regresamos. Ajá, ¿cómo va esta semana, Diógenes? Bueno, esta semana resulta interesante, lunes, martes y miércoles, full teledeportes como siempre, amistoso femenino, Brasil contra Venezuela, la patada inicial a las 8 de la noche, luego Clásico Mundial de Béisbol, nos metemos de lleno en el Clásico Mundial de Béisbol para todos ustedes, son un par de semanas interesantes, el viernes también mucho más Clásico Mundial de Béisbol, la participación de Venezuela, nuestra antesala a las 11 de la mañana, la voz de Playboy a la 1 de la tarde. Va a ser interesante la antesala de 2 horas. Vamos a estar hablando muchísimo de nuestra selección. Así va a estar nuestra semana y terminará con Club Hípico. Mira, vamos a seguir hablando del Clásico, que además es el evento que tenemos aquí muy cerquita, a la vuelta de la esquina. Germán sigue con nosotros. Entonces, que viendo el tema de los favoritos, ¿no? Y Germán ya hablaba de cómo tiene ese camino Estados Unidos un poco más sencillo. El de Japón lo vemos más, voy a ponerlo por acá, lo vemos un poquito más, no complicado, sí, ¿no? Bueno, se va a conseguir con otros rivales que también son favoritos. Hay que recordar, esto no es sorteo, A mí esto se se va a hace dar así, sorpresa. de esa forma. Y es algo que también puede jugar en contra de lo que uno habla con el tema con el Clásico Mundial, de lo diferente que es con otro tipo de torneos de este estilo. Es decir, Ya Germán, te en aras de la transparencia, diría yo, ¿no? Recordar Yo que creo esto que no habrá es- sorpresa. Esto no es sorteo, aquí es a dedo, ¿sí o no? Sorpresa. Sí. ¿En qué sentido? Yo creo que habrá sorpresa. Sí, yo creo sí, que literalmente la así. República Dominicana va a dejar a Japón Fuera. ya, sí. La República Dominicana va a dejar a Japón fuera. O sea que Pero, Venezuela pero es ¿dónde- primera. ¿en qué instancia se enfrentan? Pero eso no es sorpresa. El Pero octavo. eso no es sorpresa. En cuarto. No, en cuartos. En cuartos. Pero ya va, es que eso no sería sorpresa. No, sí Ya sería. va, pero ya va. Sí puede ser sería. en cuartos o puede ser en semis, depende del lugar que ocupe Dominicana en el grupo. Ya tú estás asumiendo que Venezuela es segundo en el Por grupo. eso pregunto Sí, de yo Venezuela. estoy asumiendo que Venezuela es segundo porque yo creo que Venezuela no va a poner toda la carne en el asador contra la República Dominicana. Ok, y ya va a llegar clasificado entonces con 3 y 0. Sí. Ok, entonces se verían en semifinales. Si alguno de los dos pifia, o sea, si Dominicana no es primero o Japón no es primero, chocarían en cuartos de final Dominicana y Japón.
Es correcto, que es lo que yo estoy creyendo que va a ocurrir y me parece que la República Dominicana va a dejar por fuera a Japón. Pero yo no veo eso como sorpresa. Creo que República Dominicana tiene un Así es. equipazo para este clásico. O Bueno, sea, tú lo dijiste que claro, para ti era el El mejor. equipo que favorito. más juegos Claro. ganados Yo- tiene en clásicos mundiales es Japón. Claro, pero por el historial, pero el presente de República Dominicana contra Japón, yo creo que esta es la mejor selección de República Dominicana en la historia de los clásicos mundiales y creo que República Dominicana puede ser el candidato de este lado para llegar a la final con Estados Unidos. Creo que son los favoritos. Imagínate. Mira, Sí, sí. de los Sí, campeones sí, de... yo creo que son los dos equipos con más talento. Eso. El de Ok. Estados Unidos y el de Dominicana. Lo que pasa es que, como dice Diógenes, Japón es tan disciplinado y cualquiera que se aparece allí, pues es un equipo igual difícil de vencer, pero yo creo que nombre a nombre, Dominicana puede ser superior a Japón fácilmente. Bueno, y Japón suele prepararse con mucha antelación también para el clásico, ¿no? Justamente ahí están los países con más victorias, Diógenes, en el clásico mundial, que era lo que mencionabas. Japón está a la cabeza con 30 victorias. 30 juegos ganados en la historia, Mira, no está fácil. Puerto Rico 23, que El mucha doble gente que Venezuela. olvida eso. Puerto Sí. Rico es el segundo país más ganador en la historia de los clásicos. Hablamos de encuentros ganados, Estados Unidos Ganadores 21. más no con títulos. Porque No, no, eso eso solo es es victorias en Japón, general. Estados Unidos. Yo basado en ese cuadro digo que hay sorpresa. O sea, ese es mi basamento para yo decir Claro, pero ¿no que crees la que la- República Dominicana va a vencer a Japón. Y Está bien. No, pero es que eso está bien. Lo que no es que no sería una sorpresa en este clásico. Lo que yo creo Claro, que exacto. el Para mí sí lo condicionante sería. de la actualidad, cuando lo metes en el análisis, diluye mucho esta estadística desde mi punto de Sí, vista. esto, Lo que esto pasa es es que nosotros referencial. siempre vamos a México decir puede que ser una Japón sorpresa. va a ser el finalista contra los Estados Unidos. Eso es lo que cree todo el mundo. A ver, si hablamos de sorpresa, vamos a ponernos así. Exacto, Tenemos México. que sacar los 4 equipos que son favoritos. Totalmente. Estados Unidos, Japón, República Dominicana y Venezuela. Sacando esto, hablaba usted, Germán Yo le hablaba un poquito de preguntaba Canadá, Canadá, etcétera. Canadá. Pero ¿quién puede ser Sí. la sorpresa? Manu, Diógenes. Yo creo México. México, Mari. ¿Tú? México. Tú, Manu y Diógenes. A mí me, De verdad, una verdadera sorpresa. gusta no me van a Países decir, Bajos? A mí, bueno. a mí me preocupa Países Bajos. Ah, ¿No te ok. gusta? A mí me- Por eso. A mí sí, me preocupa sí, sí. Países Bajos porque la gran sorpresa pudiera ser que Países Bajos se metiera en la segunda ronda, que esto creo que sería una mala noticia para nosotros, para Venezuela. Que ya sacó a Dominicana, ya Países Bajos, Manuel, sacó verdad, a Dominicana en una primera ronda del Claro. Clásico Mundial, si mal no recuerdo la de 2009, y fue precisamente así. Dominicana llegó con un trabuco, vino Países Bajos, le ganó en el grupo, enredó en el grupo y clasificó por encima de los dominicanos. Y le tocó enfrentarse luego a Venezuela en Miami. Ahí me tiene preocupado de verdad ese encuentro porque todos vemos que no, que el Venezuela-Dominicana, y yo creo que, repito, como lo decía Sí. al comienzo, el gran juego de Venezuela es el choque contra Países Bajos abriendo el clásico. ¿Sabes qué? Yo no vi una Cuba que me sorprendiera, por lo menos los 9 que vinieron a jugar en la Serie de las Américas. Y a mí me parece que el complemento, es decir, el resto de los peloteros que van a conformar esa selección de Cuba, me parece que Cuba no está llevando mucho, ¿no? No, y tuvo Y así unos evoluciona temas de el visados béisbol. también, tuvo unos temas de visados Sí. importantes, creo que 8 visados fueron negados para la delegación cubana, para este clásico, así que también tiene algunos toques allí que van más allá de lo Sí. deportivo. Mira, Hace y- 20 años nosotros decíamos, Manuel, que Cuba estaba metido ahí entre los 4 primeros, pero en los últimos 20 años, pues la verdad es que no, y eso deja mucho que desear para el béisbol cubano y ya todo el mundo conoce cómo juega Cuba también. ¿Tú sabes qué otra selección yo creo que puede ser sorpresa que no la nombramos? Corea. Corea. Sí, claro. Corea anda bien, Corea debe avanzar y Corea cuidado como rival en los cuartos de final. Que Sí. estás con Japón en esa misma Sí. serie. Si está en esa misma Venezuela llave. en el mejor escenario es primera, sería Corea, de esa Correcto. lógica su rival en cuartos Sí. de finales. Germán, Sí. entendiendo siempre la expectativa y la exigencia perenne, creo yo, que genera la selección venezolana en torno al Clásico Mundial y la toma de decisiones bajo la cual está en la lupa el manager de la selección venezolana en cada edición del Clásico, pero al mismo tiempo en la acera de enfrente todas las restricciones, todas las limitaciones, todas las bajas. ¿Hasta qué punto eso podría servir de atenuante a la gestión de Omar López en un escenario negativo en donde Venezuela no tenga una buena actuación, ¿no? ¿Cómo evaluaríamos en ese futuro negativo, supuesto negado, la actuación de Omar López? Bueno, más allá de eso, Omar ha dicho que este va a ser su último clásico, pase lo que pase, al menos esas son las declaraciones que él ha rendido hasta ahora, gane o no gane. Obviamente hay un trabajo que va mucho más allá de lo que puedas hacer en el terreno de juego. Es más, yo creo que en el clásico se trabaja más fuera del terreno que dentro del terreno, sobre todo porque él se ha involucrado mucho con el tema de los permisos de los jugadores, los seguros, ha hecho prácticamente un trabajo también gerencial, ¿no? Junto al Chato Yepes y a todas las personas involucradas alrededor
de la federación, pero yo creo que ha hecho un buen trabajo en el tema de poder amalgamar lo mejor posible y en hacerle entender a la afición que, bueno, que muchas cosas escapan de sus manos. Ya cómo se mueva dentro de las rayas de cal, bueno, es una evaluación que comenzará desde el primer picheo con Países Bajos. Yo creo que, salvo errores puntuales en el primer clásico, yo creo que lo hizo bastante bien. Obviamente todo el mundo va a pensar en que Quijada se quedó un bateador de más en el otro clásico, que Silvino que se había calentado, que si no había calentado, que si era el pitcher para enfrentar a Trey Turner. Obviamente cuando hay juegos así, cualquier decisión puntual te la van a criticar, pero tú tienes que tomar muchas decisiones durante varios juegos de pelota. Yo creo que Omar ha demostrado ser un buen manager en Puerto Rico, donde ha sido campeón, en Venezuela, donde ha sido campeón, y creo que con la selección venezolana también. Pero ¿cómo evaluarlo? Mire, hay que esperar que arranque realmente el torneo para ver deportivamente qué tal. Creo que hasta ahora a nivel gerencial se ha movido con mucha eficacia. Además se lleva muy bien con el grupo, que eso también es algo que juega mucho, sobre todo en estas instancias que son de torneos cortos. Miren, solamente para refrescar la memoria y seguir calentando el ambiente de cara al Clásico Mundial, ¿les parece si repasamos quiénes han ganado este evento que además cumple 20 años? En teoría el Clásico debió haber sido el año que viene, pero decidieron hacerlo en 2026 para que justamente coincidiera con el 20º aniversario, porque el primero fue en 2006, que lo ganó precisamente Japón. 20 años, ahí está Japón en 2006, repitió en 2009, en ese clásico Venezuela obtuvo su mejor participación hasta los momentos, fue semifinalista, perdió contra justamente Corea del Sur, ¿no? República Dominicana en 2013, Estados Unidos en 2017 y Japón recientemente en 2023, aquella postal del último turno de Mike Trout, ¿no? Contra Shohei Ohtani. Sí. Habrá un nuevo campeón. Sí. Habrá un nuevo campeón. Habrá un nuevo campeón, dices Sí. tú, no repites Japón. No. Bueno, y ahí Ni están... Estados Unidos tampoco. No, tampoco Estados Unidos. No, sí, Estados Unidos tiene de todas para ganar. Tú dices nuevo campeón con No, respecto nuevo a la campeón última con respecto edición. a la última edición, es correcto. O sea, ok. Y los más valiosos en las ediciones pasadas, miren, 2006 ahí y 2009, el japonés Daisuke Matsusaka, Robinson Cano en la de 2013, Marcus Stroman en la de 2017, que después representó en el último a Puerto Rico, ¿no? Y Shohei Ohtani, que es el vigente más valioso, además de todo en el tema de la Grandes Ligas, pues también en el Clásico Mundial de Béisbol. Viendo que están los MVP, ¿quién creen ustedes que pueda tener una actuación así destacada o histórica, algún pelotero que les emocione ver, entendiendo la fecha en la que estamos, porque hay unos que arrancan un poquito más tarde, ¿no? Y más allá de eso, que pueda aprenderse en un lapso corto? A mí me gusta lo que hemos observado de Ronald Acuña. Ok. Yo creo que Ronald Acuña va a tener un extraordinario Clásico Mundial. Este es el Clásico Mundial de Ronald Acuña y tiene que asumirlo él de esa forma. Tiene que echarse el equipo al hombro. Yo creo que Ronald Acuña va a poner números y va a llevar a Venezuela a un buen lugar. No sé si al campeonato ya sería pedir mucho, ¿no? Recuerda que un juego de final lo puede ganar cualquiera, pero yo creo que Venezuela va a avanzar de la mano de Ronald Acuña. Y me gusta también Salvador Pérez, pero detrás del plato. Yo creo que va a ser determinante, sobre todo con esas ausencias de picheo. Salvador Pérez me parece que tiene las credenciales suficientes como para poder llevar en buenos términos al picheo venezolano. Es muy coherente Y lo si que nos vamos a dice. otros países, el caso, por ejemplo, que asuman esas expectativas. Germán, porfa, involúcrate también en lo que estamos conversando. No sé, el mismo Aaron Judge, el mismo Shohei Ohtani. Claro, porque si cumpliendo damos, expectativas, si ¿no? estamos- si, por ejemplo, Germán dijo que Estados Unidos puede ser campeón de este Clásico Mundial. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿a quién pondrías como MVP? Aaron Judge por parte de la delegación Sí, Aaron Judge. estadounidense y si dominicana por el caso Yo de creo- Manuel. Yo creo que Fernando Tatís Jr. Ok. Yo Por creo que encima. Tatís Jr. va a tener un gran clásico. Y puede ser Vladimir que- Guerrero Jr., ¿dónde? Sí, ahí dónde lo entra. vas a Pero dejar? ahí, A mí me pero- da el pero ahí feeling me- de hablar de Jackson Chourio, chico. Sí. O sea, es súper coherente lo que Diógenes dijo y Claro. el sentido común es lo que a cualquiera le nacería decir y yo lo comparto. Pero no sé por qué yo siento que Jackson Chourio, por vitalidad, por juventud, porque viene de 2 grandes temporadas y es un pelotero muy integral, 20-20. parecido No, hasta y cierto no le punto a da- Ron. Puede no le da tener un frío. gran torneo. Sí, No. me parece. Y no le da frío, no le da frío. Sí. Este es un Bueno, tuvo una pelotero gran que juega. postemporada siendo novato prácticamente. sí. Claro, Sí, y sí, dos sí. temporadas 2020. Sí. Tú, Germán, para ya ir despidiéndote. Bueno, sí, el clásico siempre nos depara figuras diferentes por la época, ¿no? Es lo que hemos dicho. De hecho, yo recuerdo el clásico pasado, entonces todo el mundo hablaba de Acuña, de Altuve, de Eugenio Suárez.
de Gleyber Torres, y resulta que los que sacaron la cara fueron Arraez, Anthony Santander, que definió varios juegos, Salvador Pérez, que estuvo tremendo, y Andrés Jiménez tuvo un gran clásico. Sí. Fue quinto bate y bateador ahí en la mitad del line-up. Además, una defensa espectacular y es un joseador. Yo creo que Andrés Jiménez puede tener un gran clásico. Coincido con Acuña, pero repito, esta es una época del año en la que uno no puede realmente valorar el rendimiento completo de un pelotero. Así que yo creo que va a haber sorpresas más allá de los tradicionales. Yo creo que en Estados Unidos la gran figura, la que carga con ese equipo a nivel anímico y que puede ser un MVP si Estados Unidos campeón, es Bryce Harper. Okay. Porque es el que tiene la experiencia por encima de todos los demás, ya ha estado en clásicos, siente esa identidad estadounidense como pocos y puede liderar ese equipo, es mi opinión. Y por ejemplo en México, quien lideró ese equipo en el clásico pasado, y creo que además, repito, volviendo a usar el término, es un fajador, es un joseador y es un pelotero que le gusta este tipo de competencia, es el cubano-mexicano Randy Arozarena, que va a estar nuevamente en esta edición. Germán, ¿cuándo llegas? Ya para decirte chao. Bueno, el principio de la semana que viene. Yo estoy allí el primer día del clásico. Bueno, el 4 de marzo tenemos una antesala, me dijeron. A las 10 de la noche, ahí está. Boca, pues. Gracias, Germán Augusto. Vamos a la pausa, muchachos, ya para regresar y finalizar este Teledeportes de viernes. Te esperamos, Germán. Gracias. Pausa, ya venimos. Miren, próxima semana, ya para que vayan apuntando, ¿lo pusieron en agenda, muchachos? Sí, Todo lo que claro. tenemos. Anthony, a ver. Semanita apretada, no, lunes y martes, la tradicional con Teledeportes, pero a partir del miércoles que arranca el Clásico Mundial, bueno, el compromiso de siempre con todos ustedes que nos sintonizan y con el deporte de primer nivel, en este caso el amistoso femenino, esto es selección femenina de fútbol absoluta y arranca el Clásico Mundial a las 10 de la noche, al menos para nosotros, este juego entre China, Taipei y Australia. Mira, quédate con el sábado, quédate con el el sábado jueves? 7. Antesala 5 de la mañana. Ahí estamos, claro. No, viernes y sábado, doble transmisión. No es del la Clásico primera vez, no es Mundial. la primera vez. Además tenemos muchas ganas y mucho ánimo de bueno, llevarles a todos ustedes este clásico. Gracias, muchachos. A Un ustedes, placer vamos, compartir con Nos ustedes este reencontramos viernes. la próxima semana. Feliz fin de semana. Chao.